Agradezco la invitación del vicepresidente Ulloa para acompañarlos en esta mañana simbólica para El Salvador, para Centroamérica, para el Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA. Este acto tiene un enorme significativo por dos razones. En primer lugar, nos permite recordar la voluntad de autodeterminación de nuestros pueblos centroamericanos que celebrarán próximamente 200 años de vida independiente y soberana. Pero a mi parecer, es más importante aún la visión que tengamos de futuro, que el bicentenario de la independencia nos permita como países centroamericanos plantearnos un destino y un horizonte común de largo plazo, la gran Unión Centroamericana, el sueño por el que hombres, mujeres y jóvenes han luchado por décadas y que hoy nos corresponde a nosotros liderar desde nuestros espacios. Hemos nacido como hermanos porque aún hace 200 años la realidad de que solo actuando de manera conjunta como región podríamos alcanzar mayores posibilidades de desarrollo era algo ya evidente. Ahora, en pleno 2020, con la cuarta revolución industrial, ante la globalización y la profunda interdependencia entre los estados, esa realidad cobra mayores connotaciones. Quiero reconocer la iniciativa de la vicepresidencia de El Salvador por preservar este monumento histórico. Que tengamos la oportunidad de sentar las bases de este monumento es un privilegio que la historia nos ha permitido presenciar. Creo firmemente en el poder de las ideas y los símbolos y considero que este espacio será la representación de los profundos lazos históricos, culturales y sociales que compartimos las y los centroamericanos. La visión de desdibujar fronteras y apostar por la integración está presente en el corazón de nuestros líderes. Tanto el presidente Bukele como el vicepresidente Ulloa han expresado en múltiples oportunidades su vocación unionista. Así lo han manifestado también los presidentes de los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, representados esta mañana en las amigas y en los amigos embajadores. Pero la voluntad y el diálogo político será clave para materializar estos sueños. La política es la que impulsa y transforma en esta época moderna. La integración no solo la determinan sus instituciones, sino el corazón de sus pueblos. Y nuestro pueblo, a lo largo de su historia, siempre ha tenido presente, y hoy más que nunca, que solo juntos saldremos adelante. El bicentenario de la independencia, además, en 2021, estaremos conmemorando los 30 años desde el establecimiento del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y los 35 desde que se consolidó la paz. Todos estos logros constituyeron al SICA como el instrumento de la integración, que bajo una visión multidimensional y multisectorial trabaja por el avance del desarrollo de nuestros pueblos. La pandemia del coronavirus que vivimos actualmente es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido que enfrentar en nuestra historia reciente, así como lo fueron los conflictos internos en los 80 o el huracán Mitch en los 90. Enfrentamos en 2020 una sindemia, un conjunto de eventos que nos han golpeado profundamente. Pero más que un desafío, me gusta verlo como una oportunidad única que la historia nos ha permitido vivir para potenciar el proceso de integración bajo una nueva visión de profunda interdependencia, colaboración y cooperación que nos permita atender juntos nuestros grandes retos económicos, sociales, ambientales y de seguridad. El Salvador tiene el privilegio de tener la sede del SICA, así que este redondel de la integración en la que somos testigos de su primera fase sirva también más allá de un movimiento como un símbolo que combina un ideario político, la naturaleza y la esperanza de los pueblos por un futuro mejor que solo vendrá de forma definitiva
cuando capitalicemos al máximo el potencial de la integración centroamericana, más aún cuando los pilares son la paz, la libertad, la democracia y el desarrollo. Es el momento de ser los artífices de nuestro propio futuro, de imaginar la Centroamérica que queremos construir y avanzar hasta hacerla realidad de una vez por todas. Y con el SICA, el proceso de integración, contamos con el instrumento ideal para diseñar el camino para la región que queremos ser hacia el futuro. Juntos, cada uno de los 8 países miembros del SICA tienen la enorme responsabilidad y la increíble oportunidad de materializar los sueños de los más de 61 millones de personas de esta bella región. Ahora, con este monumento, tenemos un símbolo que nos conduzca hacia sociedades más democráticas, plurales, justas, pacíficas, inclusivas, equitativas y cohesionadas socialmente. Les invito a que arrebatemos a las páginas de la historia la oportunidad de consolidar la región que queremos, porque si algo nos ha demostrado este año es que nadie se salva solo y que solamente juntos saldremos adelante. Felicitaciones, Félix. Reconozco tu corazón y pensamiento integracionista. Sigue adelante, por favor, y sigamos todos adelante. ¡Que viva Centroamérica! Y muchas gracias. La verdad que el día de hoy para nosotros es muy especial, porque esta plaza que se inicia con su primera fase es parte de todo un trabajo que viene en conjunto por parte de diferentes gobiernos. Y en este momento del gobierno del presidente Nayib Bukele, que junto con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, nos encomendó realizar un monumento al Bicentenario como parte de la integración centroamericana. Sabemos que son más cosas las que nos unen que las diferencias que podemos tener entre países. Y hemos venido trabajando junto con el SICA en diferentes proyectos estratégicos a nivel regional para mejorar, para ser más unidos, para poder generar ese desarrollo y ese potencial económico que podemos desarrollar entre los diferentes países. Porque unidos somos más fuertes. Solo por ejemplo, Centroamérica en general tiene desventajas competitivas frente al resto del mundo. El costo, por ejemplo, de transportar una tonelada por kilómetro por hora es de 17 centavos de dólar, en promedio en Centroamérica. Cuando en otros países del mundo, por ejemplo Ruanda, es de cerca de 8 centavos. Burkina Faso es de 11 centavos. Sudáfrica es de cerca de 12 centavos. Y otros países que incluso tienen infraestructuras mucho más básicas que las nuestras, tienen costos logísticos mucho más bajos que los nuestros. Los tiempos, por ejemplo, en los cuales las mercancías pasan por las aduanas es de cerca de 48 horas en promedio. La velocidad en la cual fluyen las mercancías es de cerca de 17 kilómetros por hora en promedio, cuando en otros países es mucho más bajo el tiempo. Y esto es porque no se han generado esas condiciones que puedan mejorar las capacidades logísticas y competitivas de los diferentes países. Y para poder hacer todo esto, se necesita estar unidos. Y un ejemplo de la unidad de las que se ha estado trabajando es, por ejemplo, junto con el SICA y la cooperación del gobierno de Japón, se está trabajando en un plan maestro de infraestructura, un plan maestro de movilidad y logística a nivel regional. Entre Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y diferentes países de Centroamérica, se está desarrollando un plan que nos puede integrar y que pueda mejorar todas nuestras capacidades y generar el desarrollo y crecimiento que nuestros países necesitan. Desde El Salvador hemos venido trabajando también en diferentes proyectos. Por ejemplo, hace una semana aproximadamente nosotros sacamos a concurso público la construcción del puente Manuel José Arce, que lo vamos a construir en La Echadura. Esto es un puente de 160 metros que va a conectar El Salvador con Guatemala y va a mejorar los tiempos y costos de transporte de todas las mercancías que pasan por esa zona. Solo la exportación de El Salvador, cerca del 30% de las mercancías pasan por esa aduana. Y así también va a generar un gran impacto también para Guatemala
y que es uno de los proyectos también de toda esta integración. Adicional, incluye una apertura de carretera de 1.4 kilómetros a 4 carriles. Y de igual manera se ha estado trabajando en otros proyectos, como por ejemplo la construcción de nuevos recintos fronterizos con tecnología de primer mundo, debido a que tenemos altos tiempos para poder transportar las mercancías entre los diferentes países. Se está construyendo un nuevo recinto fronterizo en Anguiatú, lo cual nos va a mejorar la conectividad también con nuestro vecino Guatemala. Se está construyendo un nuevo recinto fronterizo en el Amatillo junto con Fomilenio, que nos va a mejorar nuestra conectividad con Honduras, y es con tecnología de primer mundo. De igual manera, sacamos a concurso público la licitación de la construcción del primer corredor seco entre El Salvador y Guatemala, en el Cantón Magdalena, en el Coco, y nos va a conectar con Jerez. Va a ser la primera calle que no va a tener que conectar con un puente, que no va a tener que pasar por un río, sino que directamente por una carretera. Y de hecho la próxima semana, porque ya se adjudicó el proyecto, la próxima semana esperamos ya iniciar con la construcción de esa calle. Son cerca de 14 kilómetros que van a mejorar la conectividad entre ambos países. Y así hay diferentes proyectos que podemos mencionar, como el ferry, por ejemplo, que se ha venido trabajando con CEPA y con Costa Rica para poder mejorar los tiempos logísticos, los costos de transporte entre ambos países. Así también diferentes proyectos de infraestructura que son sumamente necesarios. Pero hoy quiero decirles que esto marca un antes y un después, porque cada vez nos estamos uniendo más entre los diferentes países. Se puede ver los apoyos que hemos tenido, por ejemplo, en tiempos de pandemia y en tiempos de las emergencias. Recientemente tuvimos la tormenta tropical Iota y ETA, que afectó a los diferentes países de Centroamérica, y que el presidente Nayib Bukele nos encomendó llevar ayuda a Honduras y a Guatemala. Llevamos cerca de 60,000 paquetes alimentarios a ambos países, como ayuda, como hermanos, porque así es como nos tenemos que ver, cambiar esa visión estratégica, donde debemos de complementarnos para poder desarrollarnos y que seamos competitivos a nivel regional y seamos mejores. Les agradezco mucho esta mañana y hoy damos inicio a esta primera fase de este monumento del Bicentenario que va a marcar ese antes y después y que nos acerca cada vez más a la Unión Centroamericana. Muchas gracias. Que realmente es una bendición, una fuente de energía. Y haber estado escuchando las intervenciones anteriores, la intervención del secretario general del SICA, don Vinicio Cerezo, que nos habló con emoción, nos habló con el corazón, con la visión centroamericanista, pero más que todo con la voz de la experiencia de una Centroamérica que hace un poco más de 40 años estaba desangrándose en guerras civiles y que logramos, a través de iniciativas como la que él nos mencionaba, y muchas de las cuales él fue protagonista, alcanzar la paz y el compromiso de generar en esta región, como lo dice el protocolo de Tegucigalpa de 1991, una región de paz, de libertad, de democracia y de desarrollo. Esas son las 4 columnas que aparecen en este monumento que ahora estamos inaugurando su primera etapa. Un proyecto que gracias a la buena voluntad y al eficiente trabajo de nuestro ministro de Obras Públicas, estamos ahora inaugurando esta primera etapa. Y quiero reconocerle a Romeo, porque así como Vinicio nos da esa visión de la experiencia y de toda la acumulación de conocimiento, Romeo en su intervención nos hacía ver desde su juventud y de la representación de las nuevas generaciones de Centroamérica cuáles son todas las posibilidades que esta región presenta y cuáles son las falencias que la región tiene. Es impresionante ver las cifras que nos mencionaba en temas tan de normal administración como es el paso de mercancías por nuestras fronteras
que si no aceleramos los procesos institucionales, normativos, administrativos, que resuelvan esos obstáculos, vamos a seguir condenados a ser una región marginal e irrelevante en el mundo contemporáneo. Pero ese no es el sentido de esta convocatoria. Esta convocatoria la vemos en 3 dimensiones. La primera, conmemorar el próximo año el bicentenario de nuestra independencia de España. Son 200 años, el 15 de septiembre de 1821, cuando Centroamérica se declaró libre e independiente de España. Y éramos 5 provincias. Y logramos ese hito histórico que nos permitió afirmarnos como una entidad en el mundo poscolonial de esa época. Pero también estamos celebrando, como lo señalaba Vinicio Cerezo, el próximo año, el 30º aniversario de la firma de ese protocolo de 1991, donde nos comprometimos a generar esta región en paz, en democracia, con libertad y en búsqueda del desarrollo. Así es que, viendo hacia el pasado, ubicándonos en este presente, que es de desafíos, que la pandemia de la COVID-19 nos ha puesto a prueba, que ha tensado el músculo de la región y que se agravó con estas tormentas tropicales que vinieron a tensar y a probar cómo se puede manifestar ese espíritu y esa respuesta de cada uno de nuestros pueblos golpeados por esta desgracia que afectó a la región, pero que también puso a prueba la solidaridad y el espíritu de fraternidad que debe privar entre nosotros. Lo decía el ministro de Obras Públicas, con qué amor, con qué entusiasmo nos volcamos a compartir lo poco que tenemos en un momento de aflicción para nuestros pueblos hermanos en Honduras y en Guatemala por instrucciones del presidente Bukele. Y últimamente, o más recientemente, ese espíritu se vuelve a expresar. Cuando Costa Rica anuncia que tiene una escasez de unidades de cuidados intensivos, la respuesta de El Salvador a través del presidente Bukele es: tenemos los recursos para asistir los hermanos costarricenses. Y hemos ofrecido 100 unidades de esa naturaleza para atender a los hermanos costarricenses. Eso es la integración en marcha, eso es la integración en concreto, tangible. Y ese espíritu del presidente Bukele se ha expresado en esa manifestación y decisión de gobernante, pero también lo he dicho en más de una ocasión, que desearía tener Centroamérica como una sola nación, que fuésemos una sola nación. Y en una ocasión, lo dijo en Guatemala, antes que naciera su hija Laila, que él quisiera que cuando su hija cumpliera 18 años, fuera ciudadana centroamericana. O sea, mayor expresión de querer forjar de esta región una sola unidad, una sola unión, no puede haber. Así que yo creo que, y delegado por él, al inaugurar esta primera etapa, estamos honrando ese compromiso y reafirmando el liderazgo del presidente Bukele en la construcción de la patria grande, del sueño de Morazán. Y entonces la convocatoria viene para generaciones como la de Romeo y las próximas generaciones que van a venir luchando, porque la generación de Vinicio ha cumplido su cuota, lograron establecer la paz. Mi generación ya está también prácticamente de salida, estamos dando lo último que podemos nuestro esfuerzo, pero vienen las nuevas generaciones que tienen que asumir esta región y nuestro compromiso es no dejarla en las condiciones en que nosotros la recibimos. Yo recuerdo, estando muy joven, prácticamente mi primer año en la universidad, 1969, yo entré a la universidad el mes de mayo de 1969 y el mes de julio nos estaban convocando para ir a hacer fila al ejército para ir a luchar contra Honduras, porque teníamos una guerra estúpida
con la hermana República de Honduras, que echó al traste uno de los procesos de integración más loables a nivel de todo el mundo. Estábamos adelante de Europa con nuestro mercado común centroamericano, que había traído prosperidad a los pueblos, que nos había hecho crecer en niveles exponenciales en cuanto a comercio intrarregional, en cuanto a la capacidad de industrialización que iba siguiendo el proceso. Pues recordemos que era la etapa de la sustitución de importaciones por procesos de industrialización intermedia. Aquí en El Salvador, yo lo he dicho varias veces, muchos de los jóvenes no me creen, pero aquí hacíamos vehículos. Todavía circulan por ahí un par de pickups que se llamaba El Cherito. Y ya teníamos importantes empresas multinacionales que veían esta región como una región de oportunidades. Ya la Texas Instruments se había instalado en El Salvador. Pero esta guerra inútil nos paró, nos hizo detener un proceso de desarrollo que llevábamos. No quisiéramos nosotros dejarle a nuestras generaciones que vienen una Centroamérica en esas condiciones. Al contrario, queremos dejarles un proyecto de unión mucho más desarrollado. Y ese es otro compromiso que lo hemos discutido con el presidente Bukele, de que al terminar nuestro mandato en el 2024 podamos entregar una propuesta de un tratado de unión centroamericana que sirva para Centroamérica lo que el Tratado de Lisboa del 2009 sirvió para Europa, porque es necesario empezar ya a avanzar en la integración con seriedad y a establecer esas normas fundamentales, fundacionales y funcionales para que la integración sea realmente un proyecto de futuro. Y ya no somos los 5 que estamos celebrando la independencia. Y ese es el tercer aspecto que quería mencionar. Ahora somos 8, porque se ha incorporado Panamá, Belice y República Dominicana. Este ya es un proyecto mucho más amplio. Ya los 8 estados somos la 4ª economía en América Latina. Y por lo tanto, es importante celebrar el bicentenario, los 200 años de la independencia, los 30 años del protocolo de Tegucigalpa, pero también inaugurar el tercer siglo, el siglo del futuro, donde ya seremos 8 los estados que vamos a ir avanzando. Por ese tercer siglo, por esas generaciones de futuro, es que estamos en estos procesos de reflexión y donde esta pandemia nos ha hecho reflexionar, pensar, cuestionarnos, reevaluar paradigmas, valores, normas, costumbres, porque es tiempo de poner atención al planeta. Este virus, dentro de la dialéctica de los procesos y dentro de las contradicciones de lo mal que produce, nos trae lo positivo, y es pensar y reflexionar en lo que, como dice Naciones Unidas, será la nueva normalidad, una vez superemos la pandemia. La época, el periodo de la pospandemia, esa nueva normalidad tiene que encontrarnos a los que estamos ahora con responsabilidades y a los que vienen a asumirlas y a reemplazarnos con esa visión de que no hay un planeta B, que el planeta está agotado y que somos los seres humanos, por las formas de explotación de los recursos naturales, por las formas de exclusión entre nosotros mismos, en las formas de organización social, política, económica que tenemos, lo que somos responsables de lo que está pasando ahora. Por eso la comunidad científica está llamando a una nueva caracterización. Se está hablando ya del antropoceno. El antropoceno, que sería una nueva época geológica que sustituiría la época actual, el Holoceno. Y en ese antropoceno somos los seres humanos los que somos responsables de ello. Por eso en muchos de los proyectos que estamos llevando a cabo desde este gobierno y en los proyectos que estamos planteando para futuro, el medio ambiente es el eje transversal, porque no hay planeta B, porque tenemos que vivir en este mundo. Y ahora, lo leía recientemente,
puede ser una metáfora, puede ser un dato estadístico, hay más edificios que árboles. Es decir, el equilibrio con el medio ambiente tiene que ser un tema de reflexión profunda. Pero bueno, se trata en esta ocasión de congratularnos por este esfuerzo. Anoche que hablábamos con el presidente, cuando me preguntó y me pidió que quería ver el diseño, y le mostramos lo que Obras Públicas nos había planteado, me respondió con 3 palabras: está bonito, está sobrio y es muy elegante. Así es que esperemos verlo construido. Esto todavía es simplemente esa ilusión, es ese desafío. Esta es la primera fase y ojalá para el 15 de septiembre sea en este lugar, con este monumento de fondo, que celebremos el Bicentenario. Hasta entonces, muchas gracias. Bueno, actividades hemos realizado muchas. Desde el 26 de enero nos integramos al Gabinete de Seguridad Ampliado para comenzar a hacer las planificaciones ante la inminente venida pues, del COVID a El Salvador. A partir de ahí comenzamos a hacer un trabajo de apoyo al Ministerio de Salud, a la Policía Nacional Civil para hacerle frente a la pandemia una vez que se decretó como pandemia en marzo de este año. Y ustedes pudieron observar todas las actividades en las que la Fuerza Armada estuvo colaborando con los ministerios que ya mencioné y con la Policía Nacional Civil. Luego también hicimos frente a las tormentas, a Amanda y Cristóbal, que también generó bastantes estragos en El Salvador y en los cuales el aporte que hizo nuestra institución a la población civil fue muy significativo para evitar mayores daños y pérdidas de vidas humanas. Después enfrentamos también la amenaza de la langosta centroamericana, en la cual nos integramos al Ministerio de Agricultura y Ganadería y se tomaron las acciones de manera correcta y oportunas. Eso permitió que no hubieran daños a la agricultura como ha sucedido en otras ocasiones. Luego se presentaron las actividades, las tormentas ETA y luego Iota, en las cuales nuevamente pusimos a disposición todas las capacidades de la institución para integrarnos al Comité Nacional de Protección Civil y de esa forma como gobierno hacerle frente a esas amenazas en las cuales pues en el caso de Amanda y Cristóbal, que lamentablemente perdieron la vida unos salvadoreños allí en Santo Tomás, y luego antes de que llegara la tormenta ETA, que tuvimos ese percance aquí en Nejapa, en los cuales también perdieron la vida lamentablemente unos salvadoreños. Esas actividades, si dijéramos, son las que aparecieron de manera extraordinaria, pero de manera constante hemos estado apoyando a la seguridad pública, a la Policía Nacional Civil en la lucha contra la delincuencia. Y ahí podemos decir que si comparamos, hacemos un balance de lo que encontramos con lo que llevamos al momento, los datos son muy significativos y de manera positiva para la población. Le podemos decir que en junio del año pasado, del 2019, la tasa de homicidios era de 51 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ahora, en diciembre, esperamos terminar con una tasa del 21 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es un 59% menos en cuanto a ese rubro. Luego, si nosotros vamos viendo los homicidios a comparar cómo estaba la situación antes y cómo está al momento, podemos ver también que el año pasado nosotros presentamos un balance de lo que habíamos hecho y también se hizo un balance al finalizar el primer año de gestión en junio de este año. Y luego de esa fecha para acá, que ya nuestro plan control territorial está en ejecución y que podemos ver si se mantiene, está estático o mantiene avanzando, nos damos cuenta que todavía continuamos haciendo reducciones en los homicidios. Por ejemplo, en el mes de noviembre tuvimos una diferencia con noviembre del año pasado, que noviembre del año pasado se había convertido en el mes más seguro a esa fecha. Y si lo comparamos con noviembre de este año, todavía hay 43 homicidios menos. Y en lo que va de diciembre ya llevamos 13 homicidios menos,
con respecto a diciembre del año pasado. Eso indica que a pesar de que se ha tenido bastante éxito en lo que se hizo el año pasado, se continúa con el Plan Control Territorial teniendo éxito en la lucha contra la delincuencia. No obstante, no tener al momento todo el financiamiento que se requiere para esto, porque el Plan Control Territorial no solo tiene una fase, que es la primera que presenciaron, que es hacer presencia física en los territorios donde tenía mayor presencia la delincuencia, sino que lleva otros componentes. Ya conocemos las primeras 3 fases, pero para la fase 2 y fase 3 se necesita un financiamiento, el cual aún estamos en espera de que sea aprobado en la Asamblea Legislativa. Sí, al respecto hemos debatido bastante. Ya el señor Presidente de la República se dirigió a la Nación para explicarles cuáles son las obligaciones que tiene él y mi persona respecto a esa información, y tengo desconocimiento de más información o actividades que vayan a realizar al respecto. Bueno, y como le repito, ya habló y explicó ampliamente el señor Presidente a la sociedad, y sobre esa base es que nosotros estamos actuando. Correcto, ya sobre eso se explicó cuál es el accionar del gobierno y de la institución, y ese es el mismo caso, se mantiene esa situación así. Ya hizo una explicación sobre eso el señor Presidente de la República, se lo hicimos a toda la ciudadanía, y esa es nuestra postura. Gracias. Sí, bueno, eso es lo que han pedido los empresarios de transporte colectivo que están adentro de la Asamblea Legislativa. Nosotros como gobierno vamos a seguir luchando por el bienestar de los usuarios, que es el 70% de la población que se está trasladando en el transporte público, y vamos a pedir de que ese tipo de cosas no llegue a ocurrir. Obviamente lo más probable es que se apruebe en la Asamblea, pero yo quiero dejar claro algo: todas las acciones que tomemos como gobierno siempre van a ser en beneficio de todos los usuarios. En este caso no estamos de acuerdo con que se incremente la cantidad de años, porque hemos visto las flotas actuales como han estado circulando en pésimas condiciones, y no queremos que así se sigan trasladando los usuarios. De hecho, todos los años se ha aprobado por parte de la Asamblea Legislativa prórrogas, lo cual puede ser que algunas unidades ya no tengan 22 años, sino que tengan 24. ¿Ustedes pedirían que se vete por parte del presidente? Así es. No, de hecho nosotros hemos propuesto desde hace años, bueno, desde el año pasado, incluso que el plazo máximo deberían de ser cerca de 15 años. Obviamente esto lo tenemos que hacer de manera gradual, principalmente en este momento por el impacto de la pandemia de COVID-19 y otro tipo de cosas, ¿verdad? No vamos a cambiar la flota de una sola vez, sino que tiene que ser de manera progresiva. Pero hemos pedido que el máximo debería de ser, como en otros países del mundo, cerca de 15 años. De hecho, antes en El Salvador eran 15 años el máximo de vida útil que tenían las unidades del transporte público. Esta Asamblea Legislativa, bueno, porque muchos de los diputados ya tienen cerca de 20 años de estar ahí, ellos aprobaron que se extendiera de 15 años a 20 años. Y ahorita todos los años, al finalizar, casi siempre en diciembre, aprueban una prórroga para todos los empresarios del transporte colectivo por 2 años, 3 años, incluso hay años que lo han aprobado por 5 años. En este caso nosotros vamos a seguir luchando porque se llegue a aprobar que sea 15 años el máximo de vida útil que tengan las unidades de transporte público. Y como lo digo, no va a ser de manera inmediata, sino que de una manera gradual. Muchas gracias. Nosotros, de hecho, le hemos propuesto ya desde hace rato, ¿verdad? Pero con una implementación gradual. Hemos enviado diferente documentación a los diputados de la Asamblea Legislativa porque no es la primera vez que nos preguntan. El año pasado, de igual manera, enviamos diferentes documentos donde pedíamos que fuera 15 años el máximo de vida útil de cada una de las unidades, pero que se implementara de manera progresiva, es decir, puede ser que un año sean de 18, en un año se apruebe hasta 18, el siguiente año sea 16 y así hasta llegar a los 15 años de vida útil, porque obviamente eso implica un proceso de inversión por parte de los empresarios del transporte público porque hay que renovar la flota y eso implica costos, ¿verdad? Entonces, al menos en este año nosotros hemos pedido que se mantenga tal cual está debido a los impactos de la pandemia de COVID-19. Y para el próximo año ya ir reduciendo esa cantidad de años máximos que tienen para renovar la flota para poder de alguna manera ir mejorando las unidades del transporte público. Yo quiero hacer mención de algo. Los buenos empresarios del transporte público andan renovando sus unidades a los 14, 15 años. ¿Por qué?
porque a esa edad ya las unidades de transporte público generan inconvenientes, ya generan problemas. Y no solo se ha dado en este país, sino que en diferentes países del mundo. Por eso es que la mayoría de países, el máximo de años que tiene para renovar la flota son 15 años. Y por eso es que hemos propuesto este tipo de cosas. Gracias. Gracias. De hecho, esta próxima semana vamos a iniciar con rehabilitaciones más de cerca de 3-4 kilómetros de calles para poder mejorar la conectividad de todas las familias que transitan en diferentes vías del área metropolitana de San Salvador, de Santa Ana también, porque vamos a estar trabajando en Santa Ana, en San Miguel de igual manera tenemos un equipo que va a estar trabajando, realizando diferentes obras, y en diferentes sectores del país en toda la ruta fovial, ¿verdad? Que son cerca de 4.000 kilómetros aproximadamente, la idea es que se estén trabajando. Okay. Ministro, mire, solo una consulta. Ayer el director de la Corporación Reto del Milenio dijo de que El Salvador ya no era elegible para un tercer Fomilenio. ¿Cuál es su reacción sobre esto? Él dijo que era por el impago que se había realizado y porque no cumplía con aspectos como el combate a la corrupción. Eran los aspectos que se habían visto. ¿Cuál es su posición sobre esto y cuál es la afectación que podría tener en la infraestructura logística que tiene esto? Sí, bueno, me imagino que la corrupción de los diputados de la Asamblea Legislativa, que ahí estamos viendo notas periodísticas que incluso se habla del diputado Reyes, donde incluso adquirió cerca de 113 propiedades, según el CNR. Eso no lo digo yo, lo dice la nota periodística y lo dice el CNR también. Adicional de que son millones de dólares los que se tienen en bienes inmuebles. Nosotros como gobierno hemos venido trabajando con el tema de Fomilenio 2 para que se pueda avanzar y no tener inconvenientes con Fomilenio y que en el futuro se pueda aprobar un Fomilenio 3. Lamentablemente los diputados de la Asamblea Legislativa, yo no sé si yo sé que están en contra del gobierno, pero pareciera que también están en contra del pueblo salvadoreño. ¿Por qué digo esto? Porque la contrapartida de Fomilenio 2 no había sido utilizada ni en los gobiernos del FMLN, sino hasta este gobierno. Y el Ministerio de Hacienda solicitó un financiamiento para poder utilizar esa contrapartida, que eran cerca de 70 millones de dólares, que se ha hecho en diferentes fases. De hecho, primero pidió cerca de 30 millones de dólares y después ha pedido el resto de acuerdo a lo que ha ido solicitando Fomilenio. En este caso está pendiente cerca de 50 millones de dólares de aprobación por parte de los diputados en un financiamiento del BID, que son cerca de 250 millones. Lamentablemente, ellos han hecho caso omiso a eso y han querido asignar recursos de un préstamo que ya había sido asignado para otro tipo de recursos. Es decir, esos fondos ya habían sido utilizados, ya se habían hecho las obras o se había utilizado, por ejemplo, para las micro, pequeñas y medianas empresas principalmente, y ahora los diputados quieren reasignar esos recursos para otro tipo de cosas. Cuando ya los microempresarios ya tienen los recursos, quizás ya se lo gastaron, etc. Yo lo que creo que quieren quitarle los recursos a las pequeñas empresas. Ahora bien, para dárselos a sus alcaldes. Ahora bien, nosotros vamos a seguir velando para que se aprueben estos recursos, porque el inconveniente que se ha generado es gracias a los diputados. Es decir, Fomilenio 3 puede tener inconvenientes de no aprobarse, de no poder aplicar en nuestro país, gracias a los diputados que no quieren aprobar los recursos para Fomilenio 2, porque podemos caer en incumplimiento. Nosotros vamos a seguir luchando, no se nos ha notificado nada. Obviamente puede llegar a pasar si los diputados no aprueban los recursos e incumplimos el contrato con Fomilenio. Gracias, ministro. Gracias. No olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido.